Buenas noches, hermanos. Eh, ya esto pareciera costumbre, pero no es costumbre, es que de comenzar tarde. Es que realmente el apagón de hoy no nos permitió realmente hacer las cosas como debimos haberlas hecho. No es una excusa porque estamos haciendo lo que debemos hacer. Entonces, dentro del plan de Dios. Bueno, espero que entendamos y comprendamos realmente nuestro vivir en Cristo Jesús. Vamos a comenzar el día de hoy. Seguimos en Efesios 2 y comenzamos en el verso 11. Léanselo del verso 11 de manera que podamos tener una comprensión real de lo que estamos hablando. Efesios 2, verso del 11, hasta que terminemos todos. ¿Sí? Léanselo. No es nada más que son del 11 al 22. ¿Sí? Hay algo real del plan de Dios que es necesario que nosotros veamos, ¿correcto? Y siempre digo, no lo vea con ese sentido que tenemos nosotros de que todo lo que recibimos lo pasamos a esa manera muy intelectual, ¿no? De conocimiento. Como nosotros debemos saber, en el plan de Dios es su victoria sobre las fuerzas que dividen al mundo, que nos dividen a nosotros, ¿sí? Dejando dos familias, una alcanzada por Jesucristo nuestro Señor, como nosotros, en su iglesia, y otra por alcanzar en el mundo. Están por ahí, necesitan ser alcanzadas. En Efesios 2:11 se inicia eh, esa manera de explicarnos cómo los gentiles, o sea, nosotros fuimos alcanzados, fuimos tomados. Vamos a leer dos versículos, ¿sí? El verso 11 y el verso 12, que dice lo siguiente: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y el verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Uno, ajenos a los pactos de la promesa. Dos, sin esperanza. Tres, y sin Dios en el mundo. Cuatro. Todo lo que nos dice el verso 2. Hay muchos creyentes que no saben que los judíos, primeramente llamados hebreos, se les llamó israelita cuando Dios le cambió el nombre a Jacobo por Israel. Desde allí fueron israelitas. Eso está en Génesis 32, versículo 28. Habían dos naciones, los israelitas y los gentiles o paganos. Según los judíos, los gentiles son considerados incircuncisos en la carne. Gentiles se traduce como no judíos, ¿sí? Actualmente esta diferencia o distinción de religión no existe. Esto lo logró para nosotros el Señor Jesús, que derribó los muros de separación, de enemistad, con su grandiosa acción en la cruz. En efecto, en Efesios 2:15 se expresa de la siguiente manera: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de las dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Hay que recalcar aquello que dice: para crear en sí mismo, en Cristo mismo, un nuevo hombre. Si usted lo ve y quiere analizarlo, analícelo con 2 Corintios 5:17. ¿Recuerdan? En los tiempos de Jesús,
Los judíos pensaban que su origen, historia y destino eran suficientes. Eran pueblo de Dios. Habían construido un rígido muro de separación entre ellos y el mundo gentil. Solo ellos consideraban los hábitos gentiles con desprecio total. Adoraban la ley en sí misma y se complacían en una forma de rectitud moral basada en el falso orgullo de la descendencia. Se habían formado ideas sobre el prometido Mesías y la mayoría de estas ideas inmaduras veían a un Mesías que llegaría como parte de su historia nacional y racial. Para los hebreos de aquellos días, la creencia en Dios estaba formada sin cambios y establecida fija para siempre. No había otra manera sino exclusivamente los judíos, con los judíos, para los judíos. Y Dios era judío, ¿no? Ahora tendríamos que entrar en una discusión aquí, si Dios es judío, si Jesús es judío y Jesús es Dios, entonces Dios es judío. No, no lo es, ¿eh? No se equivoque con eso. Comencemos por la circuncisión. La circuncisión fue un pacto de Dios dado a Abraham con los judíos. Es el tema aquel de que nosotros debemos siempre separar qué dio Dios a los judíos, qué dio Dios a la iglesia y qué dio Dios a los gentiles, a los paganos, para que no nos equivoquemos. En Génesis 17, si usted se va un momentito, verá, en el verso 10 dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, le dice a Abraham. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por nuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará en mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Así también Dios, además de haber hecho este pacto, sentenció la desobediencia a la ley de la circuncisión. Y es lo que sigue en Génesis 17, verso 14, que dice, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Por esto y todo esto, por no haber recibido a Jesús como el Mesías, se produjeron los conflictos de ceguera espiritual en el pueblo israelita. Sepamos que ahora existe una nueva revelación, hay una relación entre aquellos que han aceptado el amor salvador de Dios, tanto judíos como gentiles. Al nacer carnalmente, están en la misma situación de rebelión contra Dios, marcada por Romanos 3:23. No porque nacieron judíos es que ellos no necesitan aceptar a Jesús como su Salvador y Señor, no. Ambos pueblos han estado muertos en sus pecados y ambos han estado bajo el dominio de poderes hostiles y malos. En Juan 8:44. Pero Dios levantó a judíos y gentiles que habían respondido al Evangelio. Miren esto porque esto es importante. Cristo, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, levantó a judíos y gentiles que habían respondido al Evangelio. Estos convertidos antes y ahora son pieza central del plan redentor de Dios para unir un mundo fragmentado, un mundo dividido. Esto significa que Dios estableció una nueva comunidad de pueblo redimido. En Efesios 2:11 al 22 nos habla, nos enseña, nos manda a celebrar la unidad
de gentiles e israelitas, un pueblo nuevo, pacto en su sangre. La separación, la enemistad, las diferencias habían sido destruidas. Esta división es tan radicalmente destruida que no solamente se basa en judíos y gentiles, no solamente se basan en eso. Si usted se va a Gálatas 3:28, se va a dar cuenta que nos enseña. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Más profundo que esto, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto no es género, ¿eh? No lo tomemos como base ahora para que seamos uno igual el hombre que la mujer. No. Somos uno en Cristo. No es que la mujer es más grande, como dicen algunos, ¿ah? y elevan a la mujer a un estatus glorioso. Hay una mujer inclusive hasta redentora. No. Fijémonos esto. Desde la resurrección de Cristo y el nuevo pacto en su sangre, toda división es superficial, errónea y pecaminosa. Los prejuicios judíos, ellos no entendieron que el nacimiento, la circuncisión y la de tener la ley no significó que ellos de hecho pertenecían al pueblo de Dios. Los gentiles ciertamente estábamos fuera de las personas de la fe. No teníamos conocimiento de la acción, de la actividad reveladora y redentora de Dios. Está bien, está bien. Es mucho lo que siempre nos recuerda el Señor de nuestra pasada vida carnal. A veces es molestoso. Pero ahora fíjese, hermano mío, fíjese. Fíjese en el poder, fíjese en el amor, fíjese en la misericordia, fíjese en la consolación que Dios nos ha regalado para ser adoptados como hijos y coherederos de Jesús. ¿Sí? ¿Sí? ¿Fuimos despreciables? Sí. Pero eso no importó a nuestro Señor para llamarnos hijitos míos. Cuando nosotros escuchamos, acordaos, en otro tiempo, ya viene el hacha y vaya la peste, nos vuelven otra vez a picotear. Esto es solo para traer a nuestra memoria lo grande y poderoso que es el Señor para mostrarnos su inmenso amor y decirnos, habéis sido hechos cercanos. Yo derramé mi sangre, dice el Señor, para lograr esta cercanía. Entonces tú debes acordarte a dónde estabas, para que Él te pueda decir a dónde Él te acercó y para que nosotros podamos gozar esa cercanía con Él. No acordándonos lo que fuimos antes, ni lo que queríamos ser. No seamos como los judíos. ¿Estábamos sucios? Sí, estábamos sucios. Él nos limpió. ¿Desconocíamos quién era Él? Sí, lo desconocíamos. Pero Él se nos presentó, nos llamó y se sentó a cenar con todo aquel que le recibió. Allí está usted, hermano mío, ahí estoy yo, comiendo y gozando de la seguridad que Dios nos regala. Claro que tenemos que acordarnos que fuimos y lo que fuimos. No vaya a ser que nuestras fuerzas y nuestro conocimiento humano nos lleven un día a negar a Cristo. El Señor lo sabe. Por eso nos marca siempre. El Señor nos ordena, miren, el Señor nos ordena en cada celebración de su cena.
que hagamos memoria o reflexión de dónde nos sacó. Y yo agrego, ¿dónde hubiéramos ido a parar si no fuera por el brazo poderoso de Jesús que nos sacó antes de caer en la suciedad, en un peor abismo? ¿No les parece? Si recordar quién es, reconocer su grandeza, sentir su presencia, es llevarnos a la adoración, sepa, hermano mío, que Él, nuestro Señor, nuestro Jesucristo, eso es lo que espera de sus hijos. Él nos los manda. Es una petición, es un mandato. En Juan 4, 23 y 24 nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando nosotros nos acordamos lo que fuimos, ¿por qué no nos acordamos qué hubiese sido si el Señor no hubiese abierto para que los gentiles, nosotros hubiésemos podido llegar a su bendición de su gracia? ¿Qué fuera de nosotros? Bueno, pensando muy rápidamente, pudiéramos decir que ahí estuviéramos nosotros adorando cuanto monumento hay, estuviéramos adorando cuanto hombre metiera 3 goles o pusiera 4 jonrones, estuviéramos adorando todo, de adoración en adoración, buscando un Dios que no existe en el hombre. Estuviéramos nosotros haciendo de nuestras vidas un solo género, maltratando cada vez más lo que Dios nos ha regalado, un mundo, para que nosotros pudiéramos alimentarnos. No, ya no podemos alimentarnos porque vamos a tener que hacerlo todo artificial, como el arroz que ya es artificial, porque todo lo convertimos en cemento, lo convertimos en auto, lo convertimos en carreteras. Y cuando vemos montes siempre decimos, eso es atraso. Sí, así decimos. ¿Qué país más atrasado? Tú te pasas por una carretera y tú ves monte y monte, monte un lado y monte el otro. Deberían haber, qué cosa más bonita, Las Vegas, ay, precioso, lleno de luces, qué bien. Un lugar putrefacto, hediondo, sucio, malsano. Eso es porque no tenemos ojos del Evangelio. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no nos hubiera dado esa luz? Usted debe saber, por lo que haya vivido, que el recordar, adorar y alabar es no pasar por alto todas las grandes bendiciones de Dios. Se lo repito, en ese vivir suyo, usted puede recordar, adorar y alabar, porque usted no pasa por alto las grandes bendiciones de Dios. Termino hoy con deseo de continuar mañana para que sigamos en la unidad del Espíritu Santo. Piénselo. No se moleste cuando el Señor le recuerda quién fue usted y le recuerda lo que Él hizo. Es necesario que Él nos lo recuerde. Nosotros necesitamos recordarlo. Por eso lo pone en su cena. No es vernos nosotros en apariencia física de una persona. No. Es vernos nosotros con los ojos del Evangelio. Por eso nos amamos. Por eso nos ayudamos. Por eso hay siempre ese deseo de tener un brazo extendido con los hermanos. Necesitamos ese abrazo. Necesitamos esa mirada.
Necesitamos de ese Dios te bendiga, Señor, con corazón, con alma, no como un ritual. Necesitamos sentirnos realmente como hijos de Dios. Que Dios les bendiga, hermano mío. Y en el nombre de Jesucristo, que Él los guarde. Amén.